Muy buenos días y bienvenidos a esta webinar de novedades fiscales de Andalucía, de la Junta de Andalucía, que ha despertado bastante interés entre los afiliados y asociados a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Yo muy especialmente quiero dar la bienvenida y agradecer la participación al secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez, y a Manolo Vázquez, director general de Tributos, y también a Álvaro Joaniz, que es colaborador de la Dirección General de Tributos. Y muy especialmente el agradecimiento porque siempre, digamos, los responsables de las políticas económicas y de las políticas fiscales de la Junta de Andalucía suelen ser personas que están muy atareados en todo lo que es la fontanería de la administración, ¿no? Porque también ahora mismo estamos en la tramitación en el Parlamento de los dos decretos leyes, de la propuesta de ley del decreto ley de tramitación de las novedades fiscales, y al mismo tiempo, si no me equivoco, esta semana el Consejo de Gobierno ha echado a rodar los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2022, y eso para la persona que no está en el ámbito de la administración empieza a oír de presupuestos en octubre, noviembre, cuando los presupuestos pasan a la arena política y al debate, digamos, social, pero para los que estáis en la administración, la elaboración de los presupuestos siempre genera una carga de trabajo muy grande, y sobre todo una capacidad de diálogo y de negociación interna entre las distintas consejerías que es muy importante, con lo cual estás ya, digamos, enfrascado en esa tarea. Yo comentar que esta jornada la desarrollamos en el marco del proyecto CEA más Empresa, que es un proyecto que ya estamos desarrollando en el quinto año, lo estamos desarrollando en colaboración con la Consejería de Transformación Económica, y que las actividades de este proyecto se dedican a fomentar el emprendimiento, a fomentar la creación de empresas en Andalucía, y al mismo tiempo también a abordar temas que inciden en la actividad empresarial. La política fiscal, los impuestos, como a nadie se le escapa, son temas esenciales en la actividad empresarial, y más en estos momentos en los que estamos sufriendo consecuencias de crisis económica, como consecuencia de la crisis sanitaria, y la caída de actividad, de negocio, y como consecuencias también la situación de tesorería y de ingresos de las empresas, pues se han visto muy mermadas, con lo cual todo lo que afecta a obligaciones fiscales para las empresas, todo lo que afecta también a poder rebajar la presión fiscal en nuestra comunidad hacia las empresas, pues es muy importante. Hoy vamos a conocer en mayor detalle lo que es los contenidos del Decreto Ley 7/2021 sobre la reducción del gravamen de actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones patrimoniales, y al mismo tiempo también las propuestas que están contenidas en el proyecto de ley que fue presentado semanas atrás en el Parlamento de Andalucía, y que está ahora mismo en trámite de elaboración. Estos dos proyectos, que al final se enmarcan en una única estrategia de rebaja de la presión fiscal, está también contenida en una estrategia de la Junta de Andalucía para fomentar y acelerar lo que es la reactivación económica que está persiguiendo la Junta de Andalucía, y que tanto nosotros le estamos pidiendo desde las organizaciones empresariales que se pongan en marcha cuanto antes, y que estamos apoyando porque es el camino para reducir también el periodo que nos queda de reactivación económica. Como no puede ser de otra manera, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, desde las organizaciones empresariales, valoramos muy favorablemente la estrategia que está implementando la Junta de Andalucía para rebajar la presión fiscal de las empresas. El proyecto que ahora se está ahora mismo tramitando no es el primero, es la segunda fase de la estrategia de rebaja fiscal en Andalucía. O bien Ignacio o bien Manolo nos contarán en mayor detalle la estrategia en sí que tiene, y sobre todo los efectos positivos que trajo la primera rebaja fiscal. Sí decir que entre las demandas fiscales que desde la CEA
se han estado trasladando a la opinión pública y a las administraciones. Eso se enmarcaron dentro de un documento de propuestas empresariales para hacer frente a la COVID, para hacer frente también a la reactivación económica, que se abordaron y se aprobaron por el Consejo de Gobierno de la CEA en el mes de mayo de 2020. Se proponía una mayor sensibilidad fiscal por parte tanto del Estado como por parte de la Junta de Andalucía, y que está empezando a dar fruto, con lo cual valoramos muy positivamente. Al mismo tiempo también reclamábamos medidas específicas de ayuda a los sectores más afectados como consecuencia de las limitaciones de actividad, que también ha dado su fruto en los últimos meses. No en vano, en el mes de noviembre se aprobó un paquete de medidas de impulso a la actividad de las pymes y a la actividad también de los autónomos, que se firmó por la Junta de Andalucía, con el Consejo Andaluz de Cámara, con ATA, la Asociación Representativa de los Autónomos en Andalucía, y también por la Confederación de Empresarios de Andalucía, que permitió poner en el mercado, por decirlo de alguna manera, incentivos hacia las pymes y hacia los autónomos por una envolvente económica de 650 millones de euros. También en los primeros meses del 2021, en febrero, en el marco del diálogo social, esta vez un acuerdo Junta de Andalucía con UGT, Comisiones Obreras y con CEA, puso en marcha un paquete de medidas para la reactivación económica con una envolvente de 725 millones de euros. Suman 1.300 millones de euros, cerca de 1.400 millones de euros, que es la mayor envolvente económica que por parte de una comunidad autónoma se ha puesto para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en el territorio, con lo cual tiene una importancia significativa, sobre todo teniendo en cuenta y valorando el escenario de restricción económica que está habiendo, con lo cual está repercutiendo esta merma de actividad en una bajada muy importante de los ingresos públicos, ¿no? Y también es significativo el importante esfuerzo que se va a poner en marcha de rebaja de la presión fiscal, precisamente en el lado de lo que son competencias, los impuestos, que son competencias de las comunidades autónomas, que son donde, digamos, menos margen de actuación hay, ¿no? Donde la administración que tiene mayor margen de actuación a la hora de subir o bajar impuestos, no se nos puede olvidar, es el Estado. Y agradecemos por eso, digamos, el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Junta de Andalucía, en contraposición con las medidas que se están anunciando también en el Gobierno central, que es de una tendencia de una subida importante de la presión fiscal en los próximos meses, en los próximos años, como ya se ha anunciado entre las medidas que se han remitido a Bruselas en el plan para pedir los fondos de recuperación. Estamos asistiendo a dos líneas de actuación completamente distintas y divergentes. Por un lado, sensibilidad fiscal por parte de la Junta de Andalucía, y luego por parte del Gobierno central una falta de piedad fiscal con los ciudadanos, con las empresas bastante significativa, ¿no? Yo, sin más, dar paso al secretario general de Hacienda, que nos va a contextualizar la estrategia fiscal que se está poniendo en marcha por parte de la Junta de Andalucía, y luego intervendrá el director general de Tributo, Manuel Vázquez, que entrará de manera más pormenorizada en las modificaciones que hay en cada uno de los impuestos, y nos entrará más en el detalle. Sí comentar que a lo largo de las intervenciones está disponible el chat en la parte inferior central de vuestras pantallas, para que podáis escribir vuestras dudas, podáis escribir también vuestras opiniones, que se abordarán al finalizar las intervenciones, y podrán también un poco entrar en el debate y en la ampliación de cualquier cuestión que vosotros queráis. Nada más, Ignacio, tuya es la palabra. Muchísimas gracias a todos por participar en este webinar. Gracias.
Muy bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación y a todos los que estáis conectados, pues gracias por participar en este foro. El objetivo que perseguimos desde la Consejería de Hacienda, de la Secretaría General de Hacienda y que, digamos, comentamos con la CEA para ponerlo en marcha, es tratar de acercar las medidas fiscales que se han puesto en marcha y que esperamos se puedan implementar a partir de que se apruebe la proposición de ley que está en el Parlamento el 1 de enero del 22 y que sean conocidas por los actores fundamentales de su futura aplicación, ¿no? Cierto es que la comunidad autónoma tiene una normativa muy limitada en cuanto a posibles modificaciones fiscales que incidan directamente sobre la actividad empresarial. Eso ya lo ha comentado Luis y es cierto, pero no es menos cierto que en el ámbito de nuestras competencias pues vamos a hacer todo lo posible para tener una fiscalidad más competitiva. Yo aquí quisiera, en primer lugar, digamos, por contextualizar, que yo no puedo, digamos, admitir el debate simplista sobre subir y bajar impuestos que se ha establecido en el debate político, ¿no? Esto es mucho más complicado, ¿eh? Es decir, aquí lo que estamos hablando es de una política fiscal global, de una reforma fiscal global que nos permita alcanzar un nivel de ingresos sobre PIB compatibles con las necesidades del estado del bienestar y con las necesidades que ha supuesto la pandemia y con las necesidades que va a suponer la devolución de la deuda pública en la que, en fin, estamos en el 125, casi 130% del PIB. Y eso es mucho más que subir y bajar. Es decir, no se trata de bajar por bajar o simplemente subir los impuestos por una recaudación inmediata. Es evidente que con una recaudación de impuestos del 38% del PIB, en la que está España, no es posible financiar, digamos, los servicios del estado del bienestar. Y tendríamos que aspirar a una recaudación que esté en el entorno de los países pues, más avanzados, que es el 42-43. Pero eso no se consigue subiendo tipos nominales. Eso no se consigue subiendo tipos nominales. Eso se consigue rebajando la tasa de desempleo al 7% o al 5%. Eso se consigue aumentando la productividad. Eso se consigue aumentando los salarios, porque eso va directamente a la recaudación. La solución, digamos, simplista de subir los tipos nominales, para los que, digamos, conocemos este mundo, es una solución que habitualmente solamente penaliza la actividad económica y consigue un efecto pernicioso, porque lo que consigue precisamente es reducir el tamaño de las empresas, fomentar el fraude y la ilusión fiscal, fomentar digamos, las estructuras sofisticadas para evitar la tributación, provocar deslocalización, etcétera, ¿no? Y realmente eso es lo que nos encontramos cuando el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía se hace cargo de, en este caso, pues del área de Hacienda, ¿no? Una comunidad autónoma que tenía nula competitividad fiscal, porque en todos los indicadores que se realizan estamos prácticamente en la última posición, si no en la última, en la penúltima. Y se había acuñado la frase de que Andalucía era un infierno fiscal. Y es que es así, es decir, es que una comunidad que además no tenía mejores tasas de recaudación que otras, sino más bien al contrario, es decir, cuando se medía la tasa de recaudación por ciudadano, por empresa, etcétera, era menor, tenía tipos nominales extremadamente altos y, por supuesto, más altos en todos los tributos que el conjunto de las comunidades autónomas. Nosotros entendemos que esa no debe ser la política fiscal y la política fiscal, la estrategia fiscal que nosotros perseguimos es la de establecer, primero, un sistema tributario conjunto, por eso hemos tramitado una nueva ley de tributo cedido, no queremos parchear la ley, sino hacer una ley completamente nueva, que es la que se está tramitando en el Parlamento, y además modernizar nuestro sistema fiscal. Por eso también estamos trabajando en materia de imposición ambiental, por eso hay en marcha muy avanzada también una nueva ley de tasas
y Precios Públicos que moderniza. Fíjense que tenemos tasas todavía cuantificadas en pesetas, o sea, es un elemento, digamos, significativo, ¿no? Desde cuando no se toca esa normativa, y evidentemente la Administración presta cientos de servicios que no prestaba hace años, ha dejado de prestar otros, los costes han cambiado y yo creo que también eso es necesario cambiarlo. Y, por supuesto, no olvidemos, aunque digamos no es el tema hoy de debate, no olvidemos la parte gestora, la modernización y transformación que se está produciendo en la Agencia Tributaria de Andalucía, porque ahora mismo, con datos del mes pasado, ya somos la comunidad autónoma con más porcentaje de presentaciones telemáticas de impuestos de sucesiones y de transmisiones patrimoniales. La primera, ¿de acuerdo? Es decir, que empezamos a jugar, como yo siempre digo, empezamos a jugar en la Champions, que es donde tenemos que estar, que es donde se merece que esté Andalucía, no solamente por su tamaño, sino sobre todo por su gente, y por el nivel de las personas que aquí viven. Y Andalucía tiene que aspirar a estar en los primeros niveles de las comunidades autónomas, que es lo que le corresponde. Entonces, digamos, esa estrategia que consiste no en una cuestión simplista de voy a bajar impuestos, sino vamos a hacer que los impuestos que gestiona la Junta de Andalucía sean más competitivos, permitan un mejor desarrollo empresarial, permitan una reactivación de la economía ahora que es imprescindible. Y ese ha sido nuestro objetivo. Y, por supuesto, que sean creíbles. Fíjense que la primera modificación fiscal se aprobó por el Decreto Ley 1/2019 de 9 de abril. Fíjense en la fecha en la que se aprobó, el 9 de abril del 19. Es decir, prácticamente iniciado el gobierno de forma operativa, ¿no? A mí me nombraron secretario general de Hacienda el 14 de febrero del año 19. Así que en 2 meses teníamos en marcha un decreto ley que supuso, digamos, que Andalucía revertía una situación que era ya prácticamente, no diré única, pero había muchísimas comunidades que ya habían dado el paso en la bonificación, el 99% de en el impuesto de sucesiones y donaciones para los grupos 1 y 2 de relación familiar. Además, en ese mismo decreto ley, establecimos ya la rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque a pesar de que, digamos, Andalucía tiene las competencias que tiene en materia tributaria, tenemos competencias sobre, digamos, el 50% de la recaudación de IRPF a través de la tarifa autonómica y de otras modificaciones. Y eso afecta al 100% de los ciudadanos, ¿no? Declarantes por IRPF. Bien, en ese decreto ley ya establecimos una bajada de la tarifa autonómica para que la tarifa autonómica de Andalucía volviera a donde nunca tuvo que salir, que es volver a los tipos medios que estaban en la antigua tarifa complementaria estatal y, digamos, a los tipos medios de las comunidades autónomas más competitivas. Bien, es verdad que por razones presupuestarias tuvimos que demorar la aplicación, porque el coste era un coste muy, muy elevado, durante 4 años, que vamos a revertir pues, con la proposición de ley que está en marcha, porque anticiparemos un año digamos, los tipos definitivos del IRPF. Nuestro objetivo es que tengamos ese sistema fiscal global mucho más moderno, mucho más ágil, que responda de forma más rápida a las necesidades empresariales. Fíjese, por ejemplo, que en este periodo hemos dictado, creo recordar que al menos 2 decretos leyes para el sector del juego, por ejemplo, que era un sector, porque la tasa sobre máquinas es la única que no tiene en cuenta, digamos, el rendimiento de la actividad, ¿vale? Porque el resto, al tener en cuenta el rendimiento de la actividad, pues cuando no hay actividad, pues evidentemente no hay tributación. Nos parecía que era inadmisible que sin tener actividad, en fin, un principio básico de capacidad económica, se hubiera que tributar y, como saben, hemos bonificado diferentes trimestres de la bonificación de la tasa de las máquinas de juego. Digamos que es el ámbito en el que tenía competencia. Hemos adoptado también muchas medidas en materia de aplazamientos, vamos a adoptar más medidas, también lo anticipo, para flexibilizar los aplazamientos en la agencia tributaria. Estamos en una situación muy complicada. Ahora, y yo creo que en la CEA lo tienen claro, uno de los peligros que tenemos es el tema financiero, es decir, hay todos los organismos, digamos,
importantes y serios, a pesar de que algún político, digamos, insulte al gobernador del Banco de España. Eso ya es lo último que nos quedaba por ver, ¿no? Pero estudios serios sobre el peligro de, digamos, de que muchas empresas o un número importante de empresas puedan entrar en situaciones financieras complicadas, ¿de acuerdo? Digamos que evidentemente eso está ahí. Y por parte de la Agencia Tributaria de Andalucía, en el ámbito de nuestras competencias, vamos a flexibilizar la normativa, que es a nivel de instrucción, sobre aplazamientos y fraccionamientos, ¿de acuerdo? Para, bueno, dentro de en fin, algo razonable, ¿no? Y con cobertura legal, pues flexibilizar al máximo, como digo, esa actividad. Eso lo vamos a poner en marcha de forma inmediata. Por tanto, han sido, en fin, muchas normas que se han ido desarrollando durante este año. Tengo que decir, y aprovecho porque como Luis lo ha comentado, no puedo dejar de decirlo, que nosotros hemos sido extraordinariamente críticos con la forma de articular el Real Decreto Ley 5/2021 de ayuda a la financiación de empresas y pymes. Hemos sido muy críticos y lo hemos dicho en todos los foros en los que hemos podido hablar y por escrito, ¿de acuerdo? Yo creo que, en fin, se podían haber hecho muchas normas, pero creo que se ha hecho casi la norma más compleja que se podía haber hecho. El Real Decreto Ley 5, que saben que en Andalucía se ha desarrollado por el Decreto Ley 10, que se aprobó hace unos días. Nosotros hemos establecido, lo primero que tengo que decir es que hemos creado, en el anexo 2, que son, digamos, CENAE, que no están en el anexo del Estado, hemos hecho un esfuerzo extraordinario para incluir pues todos los CENAE de aquellas empresas que estaban además en el acuerdo social al que ha hecho antes mención Luis, y otros sectores que quedan fuera. Hemos tratado dentro del marco legal de facilitar la gestión de estas ayudas, pero no les puedo engañar. La gestión de estas ayudas va a ser compleja, porque, digamos, se ha optado por un mecanismo que es a través de la ley de subvenciones y un mecanismo que va a exigir no solamente una caída de la actividad que nos va a dar la agencia tributaria, sino el pago de facturas pendientes a 31 de mayo del año 2021 y la amortización, en su caso, de pasivo circulante, ¿vale? Pero eso habrá que, digamos, justificarlo adecuadamente. La complejidad va a ser enorme. Nosotros propusimos no solamente cambios en este modelo, sino que esto se tendría que haber articulado claramente como un impuesto negativo. Yo lo veo clarísimo, de igual forma que se transmita con facilidad las DAFA, las deducciones por maternidad o las deducciones por familia numerosa en el impuesto sobre la renta, perfectamente se podían haber introducido en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre sociedades, igual que en sociedades tenemos también ahora el crédito fiscal por I+D+I y otros créditos fiscales, haber introducido impuestos negativos en ambos tributos y se hubiera gestionado a la hora al mismo tiempo que se gestiona la declaración de la renta del año 20 y la presentación de sociedades del año 20 que se hará en el mes de julio. Creo que hubiera sido un mecanismo más ágil y más eficaz. Pero, en fin, eso no ha sido así, ya no puede ser así, y nosotros lo que trataremos desde Andalucía es de gestionarlo con la mayor rapidez posible para que esos 1.100 millones de euros, que es una cantidad también ingente de dinero, llegue toda a los empresarios lo antes posible. Ya vamos tarde, yo lo sé, pero digamos que ahí hemos estado atados por esa normativa. Bueno, volviendo al tema fiscal, para no extenderme más, nosotros hemos planteado una reforma que incida en 8 aspectos básicos. Yo me voy a limitar a enunciar esos principios básicos y posteriormente entraremos en detalle. El primero, por supuesto, es continuar con la política de ajuste y de bajada de impuestos iniciada en el año 19 y que además están en los acuerdos de gobierno que se firmaron por los partidos que forman el gobierno. Pero, en segundo lugar, queremos favorecer el acceso a la vivienda y, simultáneamente, y conexo con esto, favorecer también la actividad de promoción y de venta de vivienda. Es decir, aquí tenemos dos factores que van unidos. Por un lado, favorecer el acceso a la vivienda de las personas físicas adquirentes y, por otro lado, impulsar la actividad económica. En tercer lugar, desarrollar políticas sociales y de apoyo a las familias, especialmente a los jóvenes, incluyendo también, y lo hemos incluido de forma específica, a aquellas personas que hayan sufrido violencia doméstica o sean víctimas de terrorismo. Por supuesto, también continuar con la protección a las familias numerosas.
En cuarto lugar, también hay una apuesta decidida por las personas más vulnerables, ¿de acuerdo? Que son aquellas que tienen la consideración legal de discapacitado, con políticas específicas y bastante potentes dentro de nuestro ámbito competencial de apoyo a las personas discapacitadas. En quinto lugar, y dentro de, como digo, de un ámbito de competencias que es muy limitado, desarrollar políticas de empresas dirigidas a atraer inversiones, garantizar la continuidad de nuestras empresas y con un decidido apoyo al empleo. Algunas de estas modificaciones, que luego se verán, pues son de naturaleza técnica, pero digamos, el fondo, lo que se persigue es garantizar precisamente la continuidad de las empresas, de la empresa familiar, con una serie de medidas que son, creo que, muy potentes. En sexto lugar, la inclusión de políticas medioambientales, complementando lo que he mencionado anteriormente, con una fiscalidad medioambiental que va a ser objeto de revisión y en la que estamos trabajando. Pero ahí queremos ser muy prudentes, porque yo lo he dicho al principio, es decir, tenemos que aspirar a aumentar nuestra recaudación por PIB, pero eso no debe hacerse a costa de subir tipos nominales. Y desde luego no debe hacerse en ningún caso ahora. Es decir, que no cabe duda que la fiscalidad medioambiental en España y en Andalucía en particular está muy desfasada. Creo que es una línea de trabajo importante, pero vamos a trabajar en ella. Pero ahora no es el momento. Ahora no es el momento de subir impuestos a tipos nominales a ninguna actividad económica. Y eso no lo digo yo. Si lo dijera yo, pues tendría, en fin, un valor muy relativo. Lo dice la OCDE y lo dicen todas las instituciones internacionales que hablan sobre la materia. Ahora no es el momento. También, en séptimo lugar, vamos a incluir medidas políticas destinadas a hacer frente al reto demográfico. Son dos medidas muy concretas, pero que creo que pueden ayudar a luchar contra la despoblación y contra el envejecimiento de la población en determinadas zonas de Andalucía. Y en último lugar, fíjense que lo que vamos a tramitar es una ley completamente nueva, ¿de acuerdo? Es decir, derogamos el decreto legislativo 1/2018 y hacemos una nueva ley completa de tributos cedidos, ¿de acuerdo? Vamos a introducir sin política de simplificación, de eficiencia administrativa, de reducción de costes indirectos en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con un apoyo firme a la telematización y a la digitalización. Ya en ello ya estamos porque he dado los datos anteriormente de la presentación telemática en la Atrian, que son realmente espectaculares, y vamos a seguir en esa línea. Hemos tenido que hacer, digamos, dos normas. De un lado, el decreto ley 7/2021 de 27 de abril y por otro lado, el proyecto, la proposición de ley. Primero, ¿por qué proposición de ley? Bueno, porque es la forma más rápida de tramitación parlamentaria, ¿de acuerdo? Y la proposición de ley implica que no es el gobierno el que presenta el proyecto de ley, sino que son los grupos parlamentarios, que son los tres grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, han firmado la proposición de ley y se agilizan los plazos en el Parlamento, con lo cual entendemos que si no surgen dificultades, además, en principio, desde el punto de vista político, cuenta con el apoyo de los grupos, como digo, que han apoyado al gobierno hasta la fecha, esto podrá estar, digamos, aprobado pues, en tiempo suficiente para que entre en vigor el 1 de enero del 22. Pero obviamente, como había en ese proyecto de ley, hay medidas muy concretas, básicamente de bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, claro, no podíamos crear un efecto embolsamiento que se hubiera producido si se hubiera podido producir si, digamos, los operadores económicos conocen que en el Parlamento se está tramitando esta ley y por consiguiente podemos conseguir justo el efecto contrario, ¿no? De que en el segundo semestre del año pues se ralenticen las operaciones inmobiliarias esperando precisamente la bajada de ITP sobre, digamos, sobre los porcentajes del 8, 9 y 10% que actualmente existen, ¿no? Y actos jurídicos documentados. Por consiguiente, hubo que aprobar el decreto ley 7/2021, por el que desde su entrada en vigor el 27 de abril se ha bajado el impuesto de transmisiones patrimoniales y se ha bajado el impuesto de actos jurídicos documentados. Creemos que esa medida va a servir para incentivar aún más la reactivación económica que esperamos en el segundo semestre y que todas las entidades, digamos, de estudios prevén y que reactive específicamente el sector inmobiliario que tan denostado ha sido en algunos momentos, pero que sigue siendo un sector básico en la actividad económica y especialmente en Andalucía.
Y bueno, yo con esto, digamos, termino mi exposición, la visión global, y ahora, si les parece, pues el director general de tributos entrará con detalle en todas las medidas que se han introducido, que son muchas y muy variadas. Pues... Muy bien, muchas gracias, secretario general. En primer lugar, bueno, agradecerle a la CEA pues, la oportunidad que nos brinda pues, para explicar esta proposición de ley, este decreto ley 7/2021. Muy importante, bueno, para los empresarios, pues por supuesto tiene su importancia, pero para todo el mundo, ¿no? Por tanto, daros las gracias y especialmente a ti, Luis, por el interés que has mostrado. Bueno, como bien ha indicado el secretario general, vamos a centrarnos un poco en hablar de la proposición de ley, porque el decreto ley son dos medidas muy concretas y muy precisas, pero interesantes sin duda, que es de bajadas de impuestos fundamentalmente, tanto en ITP como en AJD. La proposición de ley que está presentada en el Parlamento, como ha indicado el secretario general, se ha presentado por los tres grupos políticos, pero bueno, ha habido un trabajo, ¿no? muy intenso por parte de la Dirección General de Tributos, la Secretaría de Hacienda, y bueno, desde aquí quiero agradecer el trabajo de todos los funcionarios de esta dirección. Aquí me acompaña Álvaro Llanes, que está también con nosotros, que bueno, que la verdad que ha sido unos meses frenéticos de trabajo para tratar de técnicamente articular lo que los grupos políticos nos pedían, ¿no? No es fácil, como comprenderéis, llegar a acuerdos en todo y llegar a todas las medidas, ¿no? Es muy importante, como bien ha señalado también el secretario general, hablamos de una nueva ley que tiene más de 40 medidas, por tanto hoy tampoco vamos a entrar al máximo nivel de detalle en todas ellas porque no nos da tiempo y sería extremadamente farragoso, ¿no? Pero sí vamos a entrar un poquito en las medidas más novedosas o más interesantes, ¿no? Es un decreto ley, es una proposición de ley que afecta a los tributos cedidos. En los tributos cedidos, las comunidades autónomas, bueno, dentro de los tributos cedidos tenemos algunos en los cuales las comunidades autónomas directamente no tenemos ningún tipo de capacidad normativa, como es por ejemplo el IVA o los impuestos especiales, ahí no podemos adoptar ningún tipo de medida. Y luego hay 6 tributos cedidos en los cuales las comunidades autónomas sí podemos adoptar medidas, ¿no? IRPF, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, los tributos sobre el juego y el impuesto sobre matriculación, ¿no? El impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Es verdad que la capacidad normativa de las comunidades autónomas es limitada, en algunos impuestos además más limitadas que en otros, ¿no? Por tanto, comprendo y hay veces que se presenta cierto desasosiego por parte de la gente que consideran que nos hemos quedado cortos, que tendríamos que adoptar medidas en determinados aspectos, pero es que es cierto que no tenemos competencia, ¿no? Y lo que no podemos hacer es ir en contra de lo que dice la norma, en lo que dice la ley. Bueno, como bien ha indicado el secretario general, la nueva ley de impuesto cedido, de tributos cedidos, pues tiene estas 8 políticas o estas líneas de reforma. Todas son igual de importantes, igual de interesantes, lo que pasa que es verdad que algunas tienen más incidencia que otras, ¿no? Yo mi exposición la voy a centrar impuesto por impuesto, y dentro de esos impuestos voy a ir analizando las principales líneas dentro de estas políticas que estamos viendo, ¿no? Por supuesto, tanto el secretario general como Álvaro, que están aquí, si creen que tienen que intervenir en cualquier momento, tienen el micro abierto y lo pueden hacer sin ningún problema, y así puede resultar esto un poquito más ameno, ¿no? Empezamos con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, la primera medida que llevamos a cabo en esta proposición de ley es la bajada de impuestos. Esta bajada de impuestos verdaderamente se aprobó en el decreto ley del año 2019, que se aprobó en el mes de abril del año 2019. Pero es verdad que fue una bajada progresiva, y el último año que iba a entrar en vigor era el año 2023, y siempre y cuando se apruebe esta proposición de ley se adelantará a un año, ¿no? Es decir, tendrá ya la tarifa definitiva para el año 2022. Con esto, Andalucía pues prácticamente se
coloca en una de las posiciones donde tiene su IRPF más bajo, ¿no? Estamos en una situación similar a, por ejemplo, Castilla-La Mancha o Galicia o Murcia, que también hizo esa modificación acompasada con el tiempo, ¿no? Todavía hay alguna comunidad autónoma que tiene tipos inferiores, como por ejemplo Madrid, que se sitúa el tipo inferior en el 9% y el superior en el 21%, o Castilla-León, ¿no? En Andalucía el tipo mínimo se va a quedar en el 9,50 y el máximo en el 22,50, que es, bueno, pues 3 puntos menos que la tarifa anterior, que llegaba hasta el 25,50, ¿no? Evidentemente, pues esta bajada en las rentas más altas se nota más, evidentemente, que en las rentas más bajas, ¿no? Pero bueno, al final se produce una media, una bajada de un 3, 4, 5% para todos los contribuyentes andaluces y lo cual supone pues, que todo el mundo tendrá más renta disponible que podrá destinar al consumo, que es básicamente, ¿no? Es básicamente lo que se pretende, ¿no? Con toda esta reforma tributaria, como ha dicho el secretario general de Hacienda, ¿no? Lo que se trata es bajar los tipos nominales y en base a esa bajada de tipos nominales conseguir pues, que haya más renta disponible, que esa renta disponible se traduzca en mayor consumo, en mayor inversión y al final con esa cadena intentar obtener mayor recaudación de la que se obtendría pues, con una simple subida nominal, que además estas subidas suelen tener un efecto muy cortoplacista, ¿no? Junto con esta bajada de impuestos general de la tarifa que afecta a todos los contribuyentes, también se realiza una medida interesante, consideramos, que es que existían en la anterior normativa, que ahora iremos viéndolo, ¿no? Pero en materia de IRPF existían muchos beneficios fiscales para deducciones básicamente, ¿no? Para personas cuya base imponible acumulada, base imponible general y del ahorro, no superara los 19.000 euros en tributación individual y 24.000 en tributación conjunta. Se amplían estas bases, de 19.000 se pasan a 25.000 y en la conjunta de 24.000 a 30.000. Bueno, pues en Andalucía hay aproximadamente 400.000 contribuyentes que están en ese tramo, es decir, personas que tienen entre 19 y 25.000 euros de base imponible, ¿no? Con esto consideramos, bueno, pues que todas estas personas que antes estaban excluidas de la posibilidad de aplicarse cualquiera de las deducciones fiscales que había en IRPF, pues ahora van a poder aplicársela, ¿no? Dentro del IRPF, aparte de la bajada de impuestos, también se establecen dos medidas concretas en políticas de acceso a vivienda. Esto repercutirá, entendemos, también en poder alentar o conseguir que la gente compre vivienda, ¿no? Es el objetivo que se busca. La anterior o la actual normativa, porque recordemos que esta proposición de ley todavía no se ha aprobado, en la actual normativa existe una deducción autonómica por inversión en vivienda habitual de los jóvenes, que es del 3%, y en el caso de vivienda protegida el 2%. Bueno, se incrementa al 5% esta inversión. El tope máximo es los 9.040 euros que está establecida en la normativa autonómica, todavía para aquellos supuestos anteriores a la reforma que se llevó a cabo, la normativa estatal, y por tanto, bueno, pues aquí se consigue a lo mejor de pasar del 3 al 5% no es demasiado, pero hay supuestos concretos en el que había personas que a lo mejor tenían una base imponible de 23.000 euros que no se la podían aplicar y ahora se pueden aplicar pues esta deducción, ¿no? Oye, pues una persona que pague una hipoteca de unos 700 euros, 750 euros al mes, que antes no tenía derecho a esta deducción, pues ahora se la puede aplicar y puede repercutir en unos 450 euros de deducción. En cuanto a alquiler, aquí también existía una deducción, o existe una deducción autonómica para jóvenes, para menores de 35 años, y lo que se produce es ampliar el ámbito subjetivo para llegar también a personas con discapacidad, a personas mayores de 65 años, a víctimas de violencia doméstica y a víctimas del terrorismo y demás personas afectadas. También se produce, aparte de lo que anteriormente he indicado, del incremento de las bases imponibles de 19 a 25 y de 24 a 30.000,
produce un incremento en cuanto a al máximo de la deducción, que pasa de 500 a 600 euros con carácter general, y en el caso de persona con discapacidad el límite de la deducción podrá llegar a ser hasta 900 euros. Es el 15% de las cantidades invertidas en alquiler y bueno, pues tendrán derecho a esta deducción autonómica. La tercera línea de política es las políticas sociales y de apoyo a la familia. Aquí se han mantenido actuales deducciones que existen en materia de IRPF, por ejemplo, de adopción internacional, que es una deducción de 600 euros, o por ejemplo, deducción para familias monoparentales y ascendientes de mayores de 75 años. Esa se mantiene tal cual estaba y se consideraba que era una buena deducción y se ha mantenido. Otras deducciones que existen actualmente de apoyo a la familia se ven mejoradas. ¿Cuál? Empezamos, por ejemplo, por la deducción por nacimiento y adopción de hijos. La deducción actual es de 50 euros por nacimiento o adopción en el ejercicio en el que se produce esta circunstancia. Bueno, pues esto pasa con carácter general de 50 a 200 euros, es decir, se multiplica por 4 la deducción. Pero si este niño nace en una familia cuya residencia sea de un municipio que se considera con problemas de despoblación, llegará a ser 400 euros, es decir, se multiplica por 8 esta deducción. ¿Cuáles son estos municipios con problemas de despoblación? Bueno, ahí tengo que reconocer que hemos tenido un problema técnico importante. No teníamos una normativa base en la cual poder referirnos para decir cuáles son estos municipios con problemas de despoblación y hemos hecho una consideración de todo municipio que tenga menos de 3.000 habitantes, lo consideramos como con problemas de despoblación. Por tanto, todas estas personas que vivan en estos municipios tendrán derecho a esta deducción. También se mejora la actual deducción para ayuda doméstica. Como sabéis, esta es una deducción por la cuota que paga el empleador de estas personas que están en el régimen de empleados del hogar. Bueno, pues aquí había una deducción del 15%, o hay, mejor dicho, pasará a ser del 20% y el límite de 250 pasa a ser a 500 euros. Además, aquí también se amplía, esto está previsto actualmente para personas que tengan hijos menores, menores de edad. Bueno, pues esta deducción también se la van a poder aplicar a partir de ahora personas mayores de 75 años. Como sabéis, está siendo muy habitual que estas personas mayores de 75 años necesitan ayuda pues para sus quehaceres diarios y para tal, ¿no? Y bueno, pues tienen dada de alta una persona para esta ayuda doméstica y también va a poder beneficiarse de esta deducción en el IRPF. Bueno, por otra parte, la actual deducción que existe para familia numerosa, que esto ya se introdujo mediante una ley de presupuesto, bueno, pues lo que se hace es ampliar el límite de la base imponible, ¿no? De los 19 a los 24.000 euros con carácter general. Se crea también una deducción para gastos educativos. Bueno, esta deducción para gastos educativos está pensada, en principio, para todas aquellas gastos de enseñanza extraescolares o escolar que se den en el propio centro educativo, pero fuera de las horas lectivas normales, ¿de acuerdo? Para idiomas y para informática. Es muy habitual que muchas personas pues hagan un complemento del inglés o de francés o de otro tipo de idioma para sus hijos, o bien en informática, que como todo el mundo sabemos es algo esencial y es algo que tiene muchísimas salidas laborales en el presente y en el futuro. Bueno, pues todo ese esfuerzo que hagan las familias en que sus hijos puedan tener esta enseñanza, pues tendrán derecho a esa deducción del 15%, con el límite de 150 euros por descendiente, ¿no? Bueno, son medidas que se pueden parecer a lo mejor a alguien cortas, a otro le puede parecer excesiva, pero lo importante es por lo menos ir estableciéndolas e ir viendo también cuál es su efecto presupuestario, ¿no? Porque nosotros tampoco sabemos exactamente, más o menos tenemos evidentemente unos cálculos económicos de cuánto puede suponer todo este tipo de medidas, pero luego, bueno, pues se puede disparar o se puede quedar corto en términos presupuestarios, ¿no? Toda medida, toda la reforma fiscal que se ha llevado a cabo, se lleva a cabo pensando en recaudar,
pero claro, hay otras medidas que por mucho que tú quieras, siempre va a suponer una merma de los recursos públicos, ¿no? Por tanto, hay que llevarlo con cierta cautela. La siguiente medida en IRPF son medidas de apoyo a la discapacidad. Bueno, como ha dicho el secretario general de Hacienda, los discapacitados en Andalucía, sin duda alguna, pasarán a ser las personas con mayor protección desde el punto de vista fiscal, ¿no? En materia de IRPF, por ejemplo, la actual deducción que hay para personas con discapacidad sigue existiendo y aquí, bueno, pues también se incrementa, igual que hemos dicho antes, para aquellas personas que necesiten asistencia y que tengan a personas empleadas del hogar, se incrementa el límite de deducción del 15 al 20% con el límite de 500 euros. También se mejora la deducción autonómica que hay para contribuyentes que tengan cónyuges o parejas de hecho con discapacidad, se incrementan las bases imponibles, se amplían, y la actual deducción para contribuyentes con discapacidad, cuando sea el propio contribuyente el discapacitado, bueno, la deducción actual de 100 se eleva a 150 euros. Estas son medidas que siempre se podrán ir ampliando conforme vaya pasando el tiempo y las cuentas lo permitan, ¿no? La siguiente medida o la siguiente política es apoyo de empresa y empleo. Bueno, aquí en IRPF tenemos un cierto problema, ¿no? Lo que antes decía al principio de mi exposición, que no tenemos capacidad normativa ilimitada, ¿no? Entonces, en materia de políticas de apoyo a la empresa y al empleo, hay una limitación importante que establece la ley de cesión de tributo a las comunidades autónomas, que es donde se establece el régimen de qué puede y qué no puede hacer las comunidades autónomas, y es que no se pueden adoptar medidas que influyan o que se limiten a una determinada fuente de renta. Es decir, no podemos adoptar medidas que vayan dirigidas a los autónomos, por poner un ejemplo, ¿vale? O medidas que vayan dirigidas a rendimiento de actividades empresariales o de rendimiento del trabajo. Por tanto, ya ahí se queda un poquito limitada o muy limitada la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Dentro de estas políticas de apoyo a la empresa y al empleo, dentro del escaso margen que nos deja la ley del impuesto sobre la renta a las personas físicas, sí está la posibilidad de aplicarse deducción por aplicación de la renta, ¿no? Y ahí entra esta mejora de la actual deducción que hay por inversión cuando se adquieren acciones o participaciones sociales, en los casos de constitución o ampliación de capital en determinadas sociedades mercantiles. Actualmente esta deducción es del 20% con el límite de 4.000 euros, pero solamente en el caso de que sean cooperativas, sociedad anónima laboral o sociedad de responsabilidad limitada laboral. Se extiende con la nueva proposición de ley a las dos sociedades más habituales, a la sociedad anónima y a la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Y luego se crea, esta es novedosa, una nueva deducción que llega a ser hasta del 50%, que va dirigida al apoyo del I+D+I, cuando estas sociedades nuevas que se creen o estén participadas por universidades o centros de investigación. Y además, el límite, no solamente el importe de la deducción es de 50.000 euros, sino que además el límite es 12.000 euros. Si una persona pues, compra acciones pues, de una sociedad anónima que esté participada por una universidad o por un centro de investigación que se dedique a I+D+I y, por ejemplo, compra acciones valoradas en 24.000 euros, pues directamente el 50%, es decir, 12.000, tendrán derecho a esta deducción en el IRPF, ¿no? Y por último, bueno, en política de empresa se mantiene la actual deducción que hay por gasto de defensa jurídica en relación laboral. En cuanto a políticas medioambientales, en IRPF, aquí se crea una deducción autonómica por donativos con finalidad ecológica, una deducción del 10% con el límite de 150, siempre y cuando vaya dirigido a administraciones, este donativo a entidades sin fines de lucro para la protección del medio ambiente. Es un gesto, evidentemente, la finalidad ecológica, como ha dicho antes el secretario general, digamos que debe ir en otra ley distinta a esta, pero hemos querido ir metiendo también determinadas cuestiones medioambientales, ¿no? Y en cuanto a políticas de reto demográfico, en la medida que anteriormente he comentado, ¿no? Esa deducción de 400 euros por los hijos nacidos en estos municipios con problemas de despoblación. Bueno, pues estas son las principales medidas en IRPF.
El segundo impuesto que vamos a analizar es el impuesto sobre el patrimonio. Aquí también tenemos la capacidad normativa muy limitada. Yo aquí el artículo 4.8, que seguro que a ustedes os sonará mucho, ese artículo del impuesto sobre el patrimonio en el que habla de la exención tanto de los bienes y derechos que estén afectos a una actividad empresarial como de las sociedades, ¿no? Pensando fundamentalmente en sociedades familiares. A mí, yo creo que ese artículo 4.8 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, que determina la exención en este impuesto y a su vez es requisito necesario para poder aplicarte las reducciones de empresas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, creo que es un artículo que se ha quedado muy desactualizado. Además, creo que es un artículo que se ha visto muy dañado en algunos casos por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero ahí, por ejemplo, las comunidades autónomas no tenemos capacidad normativa. Es decir, ninguna comunidad autónoma puede tocar ese artículo 481 ni 482, ¿no? Por tanto, ese es un hándicap que tenemos. ¿Qué se hace en el impuesto sobre el patrimonio? En la última ley de presupuestos se aprobó la bajada del impuesto sobre el patrimonio para pasar a la antigua tarifa estatal, la antigua normativa estatal. Digo antigua porque, como sabéis, la última ley de presupuestos se ha incrementado el último tramo, ¿no? La aplicación, la normativa andaluza es igual que la estatal sin ese tramo incrementado. Y luego también se produce apoyo a la discapacidad, es decir, el mínimo exento, que con carácter general para todas las personas está en 700.000 euros en el impuesto sobre el patrimonio. Para aquellas personas discapacitadas entre el 33 y el 65% se eleva a 1.250.000 y para aquellas personas que tengan un grado de discapacidad superior al 65%, 1,5 millones de euros como exención. Estas son las dos medidas en el impuesto sobre el patrimonio. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bueno, se mantiene, por supuesto, las bonificaciones que se aprobaron en el decreto ley 1/2019, la bonificación del 99% que afecta a grupo 1 y grupo 2, por entendernos, descendientes directos, hijos, nietos o ascendientes, padres, abuelos, ¿no? Y cónyuge, por supuesto, ¿no? Esos familiares directos siguen teniendo esa bonificación del 99%, pero aún así se ha creído conveniente o se ha considerado importante realizar también una bajada de tarifa. Los tipos actuales están entre el 7,65 y el 36%, creo recordar, hablo un poco de memoria. Bueno, pues se produce una bajada general de la tarifa. El tipo mínimo pasa a estar en el 7% y el tipo máximo en el 26%. Y además se establecen unos nuevos coeficientes multiplicadores. Coeficientes multiplicadores que no se hace depender del patrimonio preexistente del heredero. Es decir, los actuales coeficientes multiplicadores penalizan en función de, en cuanto más te vas alejando de parentesco y cuanto más patrimonio preexistente tengas tú, pues te va penalizando. Claro, aquí puede producirse diferencia de que a lo mejor dos primos hereden de su tío y porque uno tenga 1 euro más de patrimonio preexistente se le puede, su coeficiente multiplicador es distinto y se crean desigualdades, ¿no? Bueno, y también es verdad que actualmente por ese juego de la tarifa y de los coeficientes, es verdad que son supuestos casi de laboratorio, muy, muy complicados de que se produzca, pero se puede llegar a tributar más del 70%. Con la nueva tarifa y los nuevos coeficientes multiplicadores, ahora mismo hablamos, lógicamente, de grupo 3 y grupo 4, es decir, hermanos, primos, extraños en general, nunca se va a tributar más del 45%, que es también el tipo marginal máximo que hay en IRPF, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que el impuesto se tiene que pagar, bueno, sí, pero dentro de unos límites, ¿no? En el impuesto sobre sucesiones y donaciones también se continúa o se mejora las políticas de acceso a la vivienda. Actualmente la vivienda habitual tiene una tarifa que va del 100% al 95% en función del valor de la vivienda habitual. Eliminamos todo tipo de referencia al valor de la vivienda y siempre tendrá esta reducción del 99%, ¿vale? Es verdad, bueno, lo vuelvo a decir, con el actual juego de las bonificaciones y de otras reducciones, los grupos 1 y 2 se ven poco afectados, pero no sabemos qué puede pasar el día de mañana
y si se deja un poco este tema en manos, si se modifica o se deja la ley aprobada, creemos que puede estar más amortiguado una posible supresión de las bonificaciones por parte del Estado hacia las comunidades autónomas, ¿no? En cuanto a la deducción existente de donación de dinero a descendientes para la adquisición de su vivienda habitual, lo que se hace es incrementar con carácter general la base máxima, ¿de acuerdo? Y también antes únicamente se permitía esta deducción para donación de dinero cuando era para tu primera vivienda habitual, y ahora, bueno, pues se deja que sea para cualquier vivienda habitual, no solamente para la primera. También se amplía el ámbito subjetivo, se incluyen a las personas violencia doméstica, víctimas del terrorismo y demás personas afectadas. La actual reducción propia de donación de la vivienda, esta no es donación de dinero para adquirir la vivienda, sino que esta es, bueno, pues una persona que tiene una vivienda, una segunda vivienda, y se la quiere donar a su hijo, ¿no? Bueno, pues esta deducción actualmente únicamente existía si tu hijo era discapacitado. Si tu hijo no era discapacitado, no te la podías aplicar, ¿no? Con la nueva normativa se permite también esta reducción propia de donación, ¿vale? Para los descendientes menores de 35 años, personas de violencia doméstica y de terrorismo, con una base imponible máxima de 150.000 euros. La tercera línea dentro del impuesto sobre sucesiones y donaciones es de apoyo a la discapacidad. Bueno, el apoyo a la discapacidad, esto afecta a todos los discapacitados con independencia del grado de parentesco que tenga con el causante, una reducción de 250.000 euros cuando tenga discapacidad entre 33 y 65 y de 500.000 euros para los que sean mayores de 65, perdón, para los que tengan una discapacidad superior al 65%. ¿Con esto qué queremos decir? Bueno, si pensemos una persona que sea pues grupo 1, grupo 2, cónyuge, hijo, padre, que hereda y es discapacitado, con el juego del mínimo personal y de esta discapacidad podrá tener una reducción de 1.250.000 o 1,5 millones. Con la actual normativa, el límite máximo es de 1 millón de euros, ¿de acuerdo? Por tanto, se aplica a todos los grupos y a todas las personas. La siguiente línea pues son políticas sociales y apoyo a la familia. Se equipara, bueno, actualmente, como sabemos, hay una equiparación, ¿no?, de las parejas de hecho a las parejas de hecho que estén inscritas en el registro de Andalucía a los matrimonios, ¿no? Bueno, se amplía, no solamente se permitirá esta equiparación cuando tú estés inscrito en un registro de Andalucía, sino en cualquier registro de cualquier comunidad autónoma. Pensemos, por ejemplo, un padre que tiene 2 hijos y de los hijos uno vive en Andalucía y el otro, por ejemplo, en Asturias, y los dos están inscritos en el registro pareja de hecho, como uno estaba en Asturias no tenía derecho a esta equiparación. Bueno, nos parecía que era lógico darle este mismo beneficio y sin discriminar en la comunidad autónoma en la que esté inscrito. Por otra parte, esto es lo que hablábamos, ¿no? La actual exención que se le llama vulgarmente, pero verdaderamente no es una exención, esa reducción por parentesco para grupo 1 y grupo 2 del 1 millón de euros, la famosa reducción del 1 millón de euros, ya con esta nueva ley se aplicará a todas las personas del grupo 1 y 2 porque no se tendrá en cuenta el patrimonio preexistente del heredero. Actualmente hay gente que se lleva cierta sorpresa. Ahora ya con la bonificación se ha mitigado, ¿no? Pero había contribuyentes que pensaban que tenían derecho a aplicarse la reducción del 1 millón de euros. Oye, estamos hablando que a lo mejor heredaba 150.000 euros, ¿eh? Pero como su patrimonio preexistente era más de 1 millón de euros, ya no tenía derecho a ese beneficio fiscal, ¿no? Con la nueva modificación, esto es una reducción que se aplica por igual a todos los parientes directos. Por tanto, creemos que es interesante, ¿no? Luego, en cuanto a grupo 3, el grupo 3 básicamente son hermanos, grupo 3, hermanos y sobrinos,
el límite o la reducción, que actualmente están en 7.993 euros, pasa a 10.000 euros. Con esto, con el juego de este mínimo, de esta reducción del grupo 3 y el juego que anteriormente he indicado de tanto la tarifa como los coeficientes multiplicadores, Andalucía pasa a ser en muchos casos la comunidad autónoma que tiene mejor tratamiento fiscal hacia grupo 3 y grupo 4 de todas las comunidades autónomas, incluso más que Madrid, con esa nueva bonificación que ha anunciado del 15 y del 20%, ¿de acuerdo? Nos situamos en una posición bastante ventajosa. Políticas de apoyo a la empresa y al empleo, sería la siguiente. Bueno, aquí, ¿os acordáis que antes cuando hablaba del impuesto sobre el patrimonio decía que nos hubiera gustado poder tener capacidad normativa para las empresas, el artículo 4.8 del impuesto sobre el patrimonio? Como en patrimonio no podemos hacerlo, pero en sucesiones sí tenemos cierto margen, lo que tratamos es de flexibilizar muchísimo los requisitos. Principalmente, ¿qué hacemos? Bueno, grupo familiar. El grupo familiar, según la ley del impuesto sobre el patrimonio, solamente es hasta segundo grado, es decir, se empieza a contar hasta hermanos. Se eleva hasta el sexto grado. Lógicamente, las empresas cada vez tienen más generaciones. Esto estoy hablando para el cómputo del 20% de las acciones o de las participaciones en una entidad. ¿Vale? También se incrementan las personas beneficiarias, también pueden ser, actualmente solamente son personas de muy allegados, ¿no? Ahora ya también se podrán beneficiar de este requisito, pues hermanos o sobrinos, ¿no? También se elimina el requisito de que las rentas que se perciban de esta entidad o sociedad tenga que ser tu principal fuente de renta. Esto causa muchos problemas. En Andalucía estaba solucionada para las empresas agrícolas, para las explotaciones agrícolas, y ya se va a solucionar para todo tipo de entidades. No va a ser necesario que sea tu principal fuente de renta para poder tener derecho a la aplicación de este beneficio fiscal. También se producía una situación que nos parecía un poco complicada para determinadas empresas. Es decir, se penalizaba aquellas empresas, sociedades fundamentalmente, lógicamente, que tenían tesorería o que tenían activos financieros en entidades bancarias, fondos de inversión o cualquier otro tipo de entidad. ¿Qué pasa con estos bienes, con esta tesorería o con estos fondos de inversión que se llama vulgarmente esa tesorería ociosa? Pues que no tenían derecho ni a la exención en el patrimonio ni a la reducción en el impuesto sobre sucesiones. Bueno, se trata de paliar ese efecto porque, claro, implícitamente lo que se estaba era penalizando a aquellas empresas que llevaban una política más de menos distribución de beneficios, de dividendos hacia sus socios y que querían ir creciendo para ser cada vez más potentes, ¿no? Esto le penalizaba luego a los herederos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones o en donaciones, ¿no? Bueno, pues todos aquellos fondos que estén en tesorería o en fondos de inversión o en cualquier otro producto financiero que se hayan generado con actividad económica de los últimos 10 años también tendrán derecho a esta reducción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Son muchos casos y muchas cuestiones que hemos visto como consecuencia de la aplicación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones de la Atria, porque se producían situaciones complicadas para la transmisión de empresas, ¿no? También se mantiene la actual reducción propia del 99% en las donaciones para que se constituya empresa individual con el máximo de 1 millón de euros. Esto nos parecía que es una medida muy interesante. Y por último, en sucesiones y donaciones, aparte de todo lo que ha contado el secretario general, de potenciar la parte de la presentación telemática, en cuanto al plazo de presentación de las donaciones, que era 30 días hábiles, y aquí siempre sabéis que los días hábiles los carga el diablo, cuando se empieza a contar el mismo día, el siguiente, mi municipio está, no lo tiene. Creemos que lo más fácil es pasar a 2 meses, se gana un poco más de tiempo, pero ya es mucho mejor para todo el mundo. Y esto sería un poco las modificaciones en sucesiones y donaciones. El siguiente impuesto es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. ITP, esto es lo que ya está en el decreto ley y también va a estar en la proposición de ley, ¿no? El tipo de TPO, tipo único del 7%,
actualmente no, antes del 27 de abril había una especie de escala del 8% los primeros 400.000 euros, 9% de 400.000 a 700.000 y a partir de 700.000 el 10%. Ahora pasamos a un tipo único del 7% y en actos jurídicos documentados, pues del 1,5 que estaba anteriormente se baja al 1,2. En cuanto a arrendamientos, también había una escala que era muy complicada de calcular, pasamos a un tipo fijo del 0,3%. Nos han echado un poco en cara o nos han dicho que, hombre, que en actos jurídicos documentados del 1 al 5 al 1,2 no es tanto, ¿no? Es verdad que Madrid tiene el 0,75, es la única también, por otra parte, que decirlo, ¿no? Pero La Rioja, creo recordar que también estaba en el 1%, no, perdón, Canarias. Andalucía se sitúa en la tercera comunidad autónoma con el acto jurídico documentado más bajos. Pero aunque es verdad que del 1,2 al 1,5 va únicamente un 0,3%, pero pensad en el efecto acumulado de todas estas operaciones. Aquí que estáis empresarios, y supongo que habrá empresarios dedicados a la promoción inmobiliaria y a la construcción. Compra del solar. Si se compra una empresa, se renuncia a la exención del IVA, ahí va ya un acto jurídico documentado. Préstamo al promotor, préstamo hipotecario al promotor, segundo acto jurídico documentado. Cuando ya construye, se hace la edificación, tercer acto jurídico documentado, la declaración de obra nueva. Si hace la división horizontal, cuarto acto jurídico documentado en esta división horizontal. Cuando ya vendes individualmente los inmuebles, quinto acto jurídico documentado, en este caso ya lo paga el adquirente, pero también tiene que pagar, si el adquirente también tiene que pedir un nuevo préstamo hipotecario, sería sexto. Bueno, pues ese efecto acumulado de estas 4, 5, 6 operaciones, pues al final hace que, aunque parezca que es un 0,3, puede llegar a más del 1% en general, ¿no? Por tanto, el ahorro puede ser una promoción inmobiliaria cuyo precio final de 10 viviendas sea 400.000 euros cada una, por ejemplo, pues la empresa se puede ahorrar casi 40.000 euros, ¿no? Algo es algo, creo que por lo menos son más competitivos. Se continúan con la bajada o con las políticas de acceso a la vivienda. Para las viviendas, cuando seas tu vivienda habitual, el tipo actual es del 7%, bueno, pues a partir de ahora será el 6% en TPO y el 1% en actos jurídicos documentados, siempre y cuando la vivienda no sea superior a 150.000 euros. Antes era 130.000. Es verdad que hay muchas viviendas, sobre todo en las grandes ciudades, que superan mucho este límite, pero 150.000 euros viene a ser aproximadamente el 65% del total de las viviendas que se venden en Andalucía, de las destinadas a vivienda habitual, ¿no? Por tanto, bueno, pues muchas personas tendrán derecho a aplicarse este beneficio fiscal, ¿no? Se mantiene el tipo reducido del 3,5 para menores, familias numerosas, discapacitados, se eleva el valor de la vivienda, lo que era 130.000 pasa a 150, y para los colectivos de discapacitados y familias numerosas, el límite era de 180.000 del valor de la vivienda y ahora pasa a ser 250.000. Se incrementa, en este caso, de forma considerable, ¿no? Actos jurídicos documentados, igual que antes, aquí el tipo reducido es el 0,1 para discapacitados y familias numerosas y el 0,3 para los restantes, para los menores de 35 años. Y también se da el beneficio de este beneficio fiscal a las víctimas de violencia doméstica y violencia del terrorismo, que también tendrán derecho y a la aplicación de este tipo reducido del 3,5 en TPO o del 0,3 en actos jurídicos documentados. El tipo de gravamen reducido que hay en TPO para aquellas viviendas, para su reventa de profesionales inmobiliarios, pues se mantiene en el 2% tal y como estaba antes. Ahí no hay ningún tipo de cambio. En ITP-AJD también se hacen otros apoyos sociales y de apoyo a la familia. La actual bonificación que había en cuota para aquellas operaciones son operaciones de desahucio que te dan un arrendamiento con opción, operaciones con dación el pago, o sea, sigue estando la bonificación. Las entidades, las sociedades de garantía recíproca y otras del sector público siguen manteniendo el tipo reducido en transmisiones patrimoniales del 2% y el 0,1 en actos jurídicos documentados. Como bien sabéis, esto se ha ido incrementando en las distintas leyes de presupuesto y por supuesto se mantiene.
Y en cuanto a políticas medioambientales, otro gesto, ¿no? Ya se metió el gesto del tipo del 1% en el caso de vehículos, de coches, por entendernos, que sean no contaminantes, y ahora se amplía este beneficio del 1% a otro tipo de vehículos, no necesariamente coches, sino, bueno, barcos, bicicletas, en fin, todo tipo de vehículos que tendrán derecho a esta aplicación del 1% en lugar del 4%. En cuanto al reto demográfico, en materia de ITP-AJD, también se establece un tipo reducido del 3,5 y el 0,3% para aquellos cuando se adquiere una vivienda habitual en esos municipios de menos de 3.000 habitantes que anteriormente hemos indicado. Y por otra parte, ya como colofón de todas estas medidas está la simplificación administrativa. Nuevo plazo de presentación de autoliquidaciones, igual, los 30 días famosos pasan a ser 2 meses. Los empresarios, los famosos compra oro, no sé si habrá aquí algún empresario que se dedique a esto, como bien sabéis, aquí ha habido una vacilación jurisprudencial muy extraña, ahora sí, ahora no, bueno, ya la última jurisprudencia a día de hoy y a esta hora, porque mañana puede cambiar, es que son operaciones que tributan por TPO. Claro, para un empresario tener que tributar operación a operación en estas operaciones masivas es un engorro bastante importante. Bueno, pues se va a permitir una autoliquidación mensual con todas las operaciones del mes anterior, facilitarle la gestión de las autoliquidaciones. Y también, pues para aquellos empresarios que se dedican a la compraventa de vehículos usados de segunda mano, que aquí hay una exención por aplicación de la normativa legal, se le quita toda obligación de tener que justificar posteriormente que se ha vendido el coche que se ha comprado, que lo tienen que vender en el plazo de un año. Simplemente la agencia tributaria entrará en tráfico, verá que el vehículo se ha transmitido y ya con eso estará completamente realizada la operación, ¿no? En cuanto al impuesto especial sobre determinados medios de transporte, aquí ha habido un incremento de la recaudación muy importante como consecuencia de la nueva forma de medición de las emisiones y aquí había un tipo incrementado para los epígrafes 4, 9 y 5 y se ha eliminado ese tipo incrementado, volvemos al tipo estatal en este impuesto. Y en cuanto a los tributos sobre el juego, y ya prácticamente finalizo mi intervención, perdón que creo que he silenciado, sí. Se produce una bajada de impuestos con carácter general. Bingos, pasamos al tipo del 15% sin ningún tipo de requisito de mantenimiento de empleo. Casino tenía una tarifa que iba del 15% hasta el 58%, bueno, pues el tipo más incrementado pasa al 45%. Y las máquinas recreativas, bueno, aquí es un pequeño gesto, de 925 euros. La cuota trimestral que existe actualmente pasa a ser 900 euros. También se produce una simplificación en el caso de máquinas recreativas y es que actualmente el devengo se produce el primer día del trimestre natural, pensemos el 1 de enero, y tenían que proceder al pago en los primeros 20 días de marzo. Bueno, pues ahora se traslada a un mes y será en los primeros 20 días de los meses de abril, una vez a trimestre vencido, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues esto es básicamente una rápida exposición, espero no haberlos aburrido mucho y no sé si hay algún tipo de pregunta o algo que tengamos o que queráis que contestemos. Manolo, sí, una cuestión. Yo quería destacar que dentro del margen ya que estamos en este foro de la CEA, que dentro del margen de actuación que tenemos sobre la actividad empresarial, que como hemos dicho varias veces es limitado, ¿no? Quería destacar la deducción en el impuesto sobre la renta del tema de adquisición de participaciones y aunque lo han mencionado, ¿no? Pero bueno, por destacarlo, ¿no? Y el tema sobre todo de adquisición de participaciones en empresas participadas por universidades y centros tecnológicos dedicadas al I+D, ¿no? Eso es una novedad, este punto en particular, es una novedad prácticamente de Andalucía, no sé si hay otra comunidad que tenga ahora mismo que tenga esa medida y es una medida muy potente. Es verdad que restringida a ese ámbito, pero también tenéis que, digamos, comprender que para nosotros es importantísimo a la hora de establecer una deducción fiscal
que el ámbito sea muy objetivo, ¿no? Y no tenemos una definición clara de empresas de I+D, es decir, no tenemos un censo al que podamos remitirnos. Por eso hemos optado por, digamos, hacerlo vía universidades o centros tecnológicos reconocidos, ¿de acuerdo? Es un tema de control, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de que eso, bueno, pues podamos ir viéndolo. Esperamos que sea una medida que tenga buena acogida. También, por supuesto, la general de ampliar a SA y SL la inversión en participaciones. Pero en IRPF, digamos, es una deducción muy potente por los límites que tiene. Simplemente destacar ese punto, ¿vale? Bueno, yo simplemente antes de dar paso a cualquier pregunta que pueda haber, tenemos unos 10 minutillos más para no abusar tampoco del tiempo programado. Agradecer, por supuesto, a tanto al secretario general como al director general la gran exposición que han hecho de todas estas medidas, que si hay alguna pregunta, pues se puede trasladar por el chat, que sabemos que están la mayoría de ellas en tramitación parlamentaria, entendemos que todas, aprovecho ya para preguntar, para entrar en vigor a 1 de enero del próximo ejercicio, y que en esa tramitación parlamentaria, pues, como comparecemos como sea, también trataremos de enriquecer, ver si hay alguna cuestión que se pueda seguir mejorando, aunque vemos que está muy trabajada. Yo también disculpar que el secretario general de CEA no ha podido seguir la reunión porque ha tenido que entrar en otra, que también es un tema muy importante en estos tiempos de crisis, como es ayudar a acelerar lo que es la estrategia de vacunación, que la crisis sigue siendo sanitaria y hasta que no esté solucionado lo sanitario, pues no va a haber solución a la crisis. Y sí es importante, pues mientras tanto, todos estos estímulos fiscales, económicos y demás que se están haciendo llegar a las empresas. Sí. ¿Cualquier pregunta? Daniel, sí, yo, si me permite, viendo algunas de las preguntas que se están planteando o cuestiones que se están planteando, lo primero, por nuestra parte no hay ningún inconveniente en que, además de que esto sea grabado y esté disponible, como veo que nos piden, pues, digamos, un PDF o la presentación, o el PDF de la presentación o una nota resumen, por nuestra parte, ¿no, Manolo? No hay ningún inconveniente en ningún problema. Daniel, en que lo difundáis, como ¿vale? vosotros lo tenéis, Daniel, se lo podéis mandar a todo el mundo sin ningún problema. Nosotros en este caso, pues lo habitual es que en la misma plataforma web donde estaban las inscripciones, pues se quedará colgado el vídeo y también podemos dejar allí colgada la presentación. Eso, vale, perfecto. Y luego, en relación a otra cuestión que también plantea, efectivamente, lo que está en vigor ahora mismo es el Decreto Ley 7/2021, ¿de acuerdo? Que afecta a la bajada de TPO al 7% y AJD al 1,2%. Y el resto de medidas están en la proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento, que creemos, porque cuenta con, digamos, aquí en principio, a ver, el debate político, en fin, no sé de yo quién anticipe cosas, ¿no? Pero, digamos, esto está apoyado por los 3 partidos que apoyan al gobierno, está ratificado que lo van a apoyar, ¿de acuerdo? Por consiguiente, es cuestión de que los plazos de tramitación parlamentaria sigan su curso, son más rápidos cuando es una proposición de ley que cuando es una propuesta de ley, o sea, cuando es un proyecto de ley, perdón, y por tanto creemos que esto puede ser que con algún cambio o mejora, o en principio no vemos, digamos, grandes, porque también no es porque no queramos introducir cambios, que también muchas veces los cambios, las enmiendas, las carga el diablo y provocan a lo mejor retraso, etcétera, pero bueno, que por supuesto, claro que hay cosas que se pueden enriquecer, ¿no? En principio nosotros, la intención y los plazos, contamos con que esto esté en vigor el 1 de enero del 2022, esa es nuestra, con ese horizonte trabajamos, ¿no? Sí, yo creo que ya las preguntas he visto que Álvaro ha ido contestando prácticamente todo. Muchas gracias, Álvaro, por estar ahí apoyando. Y no veo yo en el chat ninguna pregunta que quede por contestar. No sé si... No, ya está todo contestado y vamos, que si no hay ninguna pregunta más, yo nuevamente agradecer la presencia y la información que nos habéis trasladado desde la Consejería de Hacienda, al secretario general, director general, y también a Álvaro, que ha estado también gestionando la presentación y contestando algunas preguntas. Y de cara a los participantes, pues también muchas gracias por la asistencia, por el interés. Se está trasladando ahora una encuesta de satisfacción, que es la habitual en estos webinars, para que nos ayudéis también a seguir mejorando.
Y por nuestra parte, pues simplemente de nuevo reiterar el agradecimiento, y si tenéis alguna cuestión más, tanto Ignacio como Manuel, que comentar, pues tenéis un par de minutillos. Sí. Bueno, no, nada más, agradeceros a vosotros la oportunidad. Por supuesto, decir que, por supuesto, cuando la norma definitivamente se aplique, pues, digamos, se apruebe, perdón, estamos, en fin, participamos y desarrollamos todos los, digamos, seminarios que entendáis oportunos. Hay medidas que además requerirán seguramente medidas que con cierta complejidad técnica o con dudas que ya la Dirección General de Tributos pues se encargará de ir resolviendo, que pueden ser a lo mejor, digamos, con un ámbito diferente, ¿no? Pero que nosotros, nuestra voluntad es difundir al máximo estas medidas, que todo el mundo las conozca, porque lo que pretendemos precisamente es que se tomen decisiones económicas y decisiones de planificación fiscal con el conocimiento de a dónde queremos ir, ¿no? Que yo creo que eso es lo más, en fin, una de las cosas más importantes, es decir, la voluntad de convertir a Andalucía en un territorio competitivo fiscalmente, y que eso, además, en fin, hay cosas que algunas veces por obvias no hay que decir, pero en la medida en que me afectan a mí, es decir, lo que sí podemos decir nosotros es que con el Decreto Ley 1/2019 y con estas medidas fiscales, Andalucía es la primera vez que cumple las reglas fiscales. Oye, qué casualidad. Es decir, que el año 2019 hemos cumplido la única comunidad autónoma que ha cumplido todas las reglas fiscales, a pesar, digamos, lo pongo entre comillas, de haber adoptado medidas fiscales, digamos, importantes. Pero es que en el año 20, digamos, nuestros datos son datos también positivos. Por consiguiente, no es la relación biunívoca de subir tipos nominales, mejor recaudación, tal, no. Yo creo que es un mix, que es lo que es la política fiscal y la política financiera, ¿no? De buena gestión, y ese es el objetivo que nosotros perseguimos y vamos a seguir en esta línea, ¿vale? Yo simplemente agradeceros a todos, pero he visto que ha entrado una pregunta de Enrique González de la Peña, ¿vale? Que es precisamente de la tesorería o de los activos no afectos. Enrique, precisamente lo que tratamos con esta modificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones es eso, ¿vale? Que se puedan las empresas reducir en el impuesto sobre sucesiones y donaciones esta parte, esta tesorería, siempre y cuando provenga de beneficios no distribuidos en los últimos 10 años. En sucesiones y donaciones lo podemos hacer, y de ahí viene esa modificación normativa. En el impuesto sobre el patrimonio no tenemos capacidad. Por tanto, otro requisito, que eso se me ha olvidado comentarlo, dentro de la modificación de las empresas, ¿vale? Es que no va a exigir, no va a ser obligatorio ya que estén exentas en el impuesto sobre el patrimonio. Entonces nos vamos a encontrar con una dualidad un poco extraña, es decir, en el impuesto sobre el patrimonio no va a estar exento, por tanto, en teoría deben tributar, pero luego en sucesiones y en donaciones sí se van a poder aplicar el beneficio fiscal, la reducción. Por eso decía al principio que a nosotros lo que nos gustaría verdaderamente es poder tocar ese artículo 4.8 de la ley del impuesto sobre el patrimonio, pero como no podemos, pues lo hacemos de esta manera. En cualquier caso, estamos a vuestra disposición, Daniel, a todos los de la CEA, por supuesto, de poder atenderos ya si queréis cuestiones más concretas, más puntuales, nos mandáis un guión y lo hablamos con quien queráis. Estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Pues de acuerdo, muchas gracias. Nosotros, si nos llega cualquier consulta más específica, os la trasladaremos para darle la contestación necesaria, y por supuesto abiertos a continuar con la colaboración con la Consejería para difundir todas las medidas una vez ya sobre todo tengan vigor, ¿no? O por lo menos estén anunciadas, publicadas en voz. Por nuestra parte, pues nada, muchas gracias de nuevo a los tres por vuestra participación, y a todos los asistentes por haber asistido a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. Adiós, buenos días. Gracias. Adiós.